Todos los miércoles te recibimos, Alexi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Después que pasamos el Día del Ay, Amigo. feliz día del Bueno, no estuvimos amigo. al aire ese día, pero bueno, No, 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 estuvimos. no. Ese día estuvimos reparando nuestros corazones ese día. Sí, Salió el programa grabado y más bueno, de después del día de mundial. descanso, después de mucho ajetreo y mucha Después de mucha, semana. de mucha emoción, Totalmente, realmente. estuvimos día ajetreado. Venís con un tema que me parece muy Claro, interesado y muy adecuado para los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestro país, Alexis, ¿no? Con así este es. revuelo que se dio en el mundo justamente después que finaliza el Mundial y comentarios que comienzan a darse en las redes sociales, en medios de comunicación, de figuras, en muchos casos de figuras súper reconocidas del cine, de la música, de las artes, que comienzan a tildar a Argentina y a los argentinos como una población racista. Algo que obviamente estamos en total desacuerdo porque si hay algo que no somos los argentinos es racismo. Claro, no, no, No somos no. racistas. Este tema que se planteó con motivo del Mundial y en estos días, desde que finalizó el Mundial, se estuvo hablando mucho de este tema, dio lugar a que hoy dediquemos la columna de los miércoles, Sí. la columna cultural, los miércoles de cultura, dediquemos a hablar un poco de la historia de los afrodescendientes en la Bien. Argentina. Es decir, la historia de aquellos que llegaron en condiciones de esclavitud, pero que Ujú. después vivieron en condiciones de libertad y que también fueron parte Claro. de la población que configuró la argentinidad, podemos decir así, ¿no? Exactamente. El actor Samuel L. Jackson Sí, dijo que éramos justamente racistas porque no teníamos a ningún afrodescendiente dentro de nuestra selección. Y ahí es donde se dispara también toda esta cuestión. Y bueno, como lo no decís, vos se lo dio, queríamos, por una claro, cuestión que no se dio porque no hay justamente queríamos tantos. decir por qué no vemos cotidianamente personas afrodescendientes de raza negra dentro de Bueno, nuestro eso diario tiene vivir, que digamos, ver con de una, nuestra ciudad. tiene que ver con la configuración de la argentinidad, ¿no? De cómo se conformó la población argentina, Ajá. con el mestizaje, tiene que ver con, bueno, cuestiones que vienen de la colonia y de cómo se De fue la dando historia la misma, ¿no? mixtura de las distintas, también inmigraciones que tuvo, las corrientes migratorias que tuvo Ujú. la Bien. Argentina. Es decir, en la población argentina se configuró con el aporte de muchas Ujú. y de muchas corrientes migratorias. Ok. Entonces, todo eso tiene que ver. Y por eso hoy vamos a invitar, por eso quisimos tener en este espacio de María Delirio hoy a una especialista, porque hablar de temas que tienen que ver con la configuración poblacional y fundamentalmente con la historia de los afrodescendientes en la Ujú. Argentina, es un tema muy difícil de tratar porque es un tema estudiado, pero hay especialistas para ello, Claro. ¿no? Hay personas Bien. que se han dedicado a estudiar el tema, a especializarse en el tema, y una de ellas es una amiga, es una eh, investigadora del CONICET, doctora en historia, investigadora del CONICET, que pertenece a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste y que hoy la consultamos en esta tarde a la doctora Fátima Valenzuela. Ella pertenece al grupo de estudios de temática colonial, ¿no? De estudios coloniales Ujú. el Instituto de Geohistoria Regional de la Ujú. UNE. Por eso la estamos recibiendo en esta tarde a la doctora Fátima Le Valenzuela. damos la bienvenida en esta comunicación vía A través Zoom. del Zoom la tenemos desde Resistencia comunicada con nosotros para esta tarde de María del Lirio. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Alexis, hola, buenas tardes a la audiencia y muchas gracias por la invitación y me parecía muy interesante repensar eso que presentaste y Alexis, pero que también se pone en vigencia en las redes sociales, que es el tema del racismo y repensar la configuración identitaria de la sociedad argentina.
Creo que esas son las dos variables fundamentales, pensarnos cómo somos y qué es el racismo y cómo influye en nuestra identidad argentina, que es un tema que se pone en vigencia a partir del Mundial. Claro. Fátima, buenas tardes, soy Gabriela, un gusto Hola, buenas tenerte tardes. en nuestro espacio. Y justamente, ¿qué te parece si arrancamos definiendo o conociendo qué es el racismo? Sí, justamente vos decías la palabra de que la Argentina no es una sociedad racista y bueno, primero tenemos que pensar qué es el racismo y buscar algunas definiciones pertinentes para pensar la palabra, la noción y cómo se fue construyendo la idea del racismo y cómo lo pensamos desde las ciencias sociales. Yo retomaba una definición que propone la ONU, la Oficina de Comisionado de las Naciones Unidas, que define el racismo como una ideología que sostiene que un grupo racial es superior a otro en términos económicos, sociales, políticos, jurídicos. Eso va a generar procesos de discriminación, xenofobia y exclusión. ¿Qué grupo? El grupo blanco sobre, por ejemplo, un grupo étnico racial como por ejemplo el negro. En tanto, las ciencias sociales van a decir de que el racismo es un sistema de ideas, de principios que llevan a esa exclusión o discriminación de un grupo sobre otro. Entonces, la noción de racismo impregna formas de comportamiento, de discriminación, no es solo una cuestión de un insulto en la cancha de fútbol, sino una forma de tratar al otro, a un grupo étnico o racial diferente. Eso implica que tengan condiciones de vida diferentes, que tengan un acceso diferente a la educación, a la salud. Nosotros no podemos pensar, nos tenemos que pensar que la Argentina, como otras naciones, hay elementos de racismo todo el tiempo, pero que buscamos superar, mejorarnos como sociedad todo el tiempo, tanto a nivel institucional como a nivel social. No podemos decir el racismo no está presente. Sí, quizás está presente y se está buscando todo el tiempo superar el racismo, pero tampoco podemos, creo que eso es la clave, pensar qué sociedad es más racista que otra. Eso es totalmente erróneo en términos científicos. No hay un canon para decir Argentina es más racial que otro. No, es totalmente equivocado esa forma de ver el mundo y de pensarnos en términos sociales. La verdad que es un tema muy interesante, Interesante, ¿no? Lo totalmente. pensábamos con Gaby y anoche ya hablábamos de esto, Sí. haciendo. Bueno, se expuso el tema con todo esto que está pasando, ¿no? Pero está bueno poder justamente compartir definiciones claras y no simplemente lo que uno piensa o siente, ¿no? Desde su lugar. Y fundamentalmente me pareció a mí que era necesaria una opinión académica, Sí, es decir, una totalmente. mirada académica, una función que defina realmente los conceptos de qué estamos hablando. Ahora, hay otra pregunta también que ha surgido en el marco de todo esto que se está viviendo y que lo dije al principio, ¿no? Antes de recibirte, Fátima, lo que tira este actor que dice, ¿por qué no hay afrodescendientes dentro de la selección? ¿Por qué no tenemos personas de raza negra, no sé si se está bien dicho así, o afrodescendientes dentro de la población misma? ¿Eso en la historia vos nos podrías aclarar? Sí, en realidad es mucho más complejo que eso. Es decir, nosotros no vemos a un sujeto con ciertos estereotipos o fenotipos de esas características, pero nosotros no nos podemos pensar como una sociedad totalmente blanca europea. Somos una sociedad mestiza con numerosos rasgos característicos que se fueron configurando a lo largo de la historia. Por eso lo que decía Alexis me parece sumamente importante. Nosotros nos fuimos configurando desde tiempos coloniales hasta la actualidad, experimentando numerosos procesos de mestizaje que fueron cambiando los rasgos de la sociedad argentina. Pero indudablemente nosotros nos construimos a partir de tres grupos étnicos bien definidos: los indígenas, diferentes etnias, los grupos esclavizados africanos descendientes que llegaron en estos barcos y después una población española, migrantes europeos de diferentes
reinos o países que fueron configurando esta sociedad como nos vemos hoy y nos presentamos. No tenemos jugador con los rasgos de un africano, como sí tienen otras, no sé, otros países, pienso el caso de Francia o pienso los casos europeos, pero no es, eso no invisibiliza la configuración social e identitaria de Argentina. Tuvimos en la selección, tiempos antes, personas con rasgos más mestizos que dan cuenta de nuestro perfil étnico y racial. Pero creo que es mucho más complejo ver, porque no hay una persona africana, nosotros no nos sentimos o no tenemos ese pasado, sí lo tenemos ese pasado. Tenemos un pasado que da cuenta de una sociedad mestiza, con numerosos grupos étnicos y raciales. Es muy simplista lo que dijo ese actor y también hay otro elemento que es fundamental, que una selección tenga a un sujeto con ciertos fenotipos negros o de color, no significa que ese grupo o que esa selección no sea o ese país no tenga un racismo, porque tenemos que ver cuáles son los lugares de poder que ocupa ese grupo étnico, si llegan a ciertos escalafones. Entonces es muy complejo pensarnos. Esa discusión no viene de este mundial, viene del mundial anterior, en donde también nos planteaban por qué en la Argentina no hay eh, un jugador con rasgos fenotípicamente provenientes de África, pero tenemos que pensar que nosotros tuvimos diferentes procesos. No es que la población negra desapareció en Argentina, cosa que es un mito y que hay que superarlo, sino que se dieron numerosos procesos de mestizaje que llevaron a las características que hoy tenemos como sociedad. Eso no niega nuestro pasado negro, al contrario, tenemos que empezar a problematizar las características y nuestros rasgos identitarios como sociedad. No somos una sociedad blanca ni europea. Sobre ese mito se construyó la nación argentina, que quizás eso es lo que llevó a un cierto racismo. ¿Por qué? Porque sobre todo en el siglo XIX se pensó una sociedad argentina sumamente blanca e invisibilizando rasgos de la población indígena y de los afrodescendientes. Pero con el tiempo, sobre todo desde el campo historiográfico y argentino académico, se empieza a discutir, a problematizar nuestra configuración identitaria y a ponernos a estudiar quiénes somos y cómo, de dónde venimos, de qué barcos descendemos, porque hay numerosos barcos, no solo los barcos de las últimas migraciones, oleadas migratorias, sino sobre todo estos barcos que llegaron africanos a nuestro territorio. Esa es una de las tantas posibles respuestas que hay, pero la pregunta es demasiado ambiciosa para responder y tenemos numerosos elementos para problematizarnos como sociedad y para problematizar nuestro pasado y a pensar la cuestión del racial y la configuración identitaria de la sociedad argentina. Bueno, por lo menos nos hace repensarnos, ¿no? Y decir, bueno, eh, ¿cómo se dio esa configuración? Claro. ¿Cómo viene nuestra historia, Sobre ¿no? todo desde las principales corrientes migratorias desde finales del siglo XIX, cuando Buenos Aires se transformó en un crisol de raza, podemos decir así, y eso fue derramando una población Claro. a todo el país. Los europeos que llegaban a Buenos Aires después se diseminaron por todo el país y eso fueron creando colonias, ¿no es cierto?, de diferentes nacionalidades y eso se fue mixturando con la sociedad argentina y fue dando lugar al criollo que es el argentino, ¿no es Ujú, cierto?, mestizo, criollo es una palabra antigua, pero en realidad es el claro. mestizo el que se fue conformando en esa configuración que dio lugar a lo que somos hoy, que tenemos mucho de españoles, mucho de italianos, mucho de judíos, muchos eh, de los países también eh, árabes, Claro. y todo eso fue formando una identidad de alguna manera del argentino, ¿no es cierto? Los sirio-libaneses, todos fueron contribuyendo a esa construcción cultural
de lo que es el argentino con sus costumbres también. Es así. La verdad es que Fátima nos ha dado una mirada académica que sirve para ordenar los conceptos, y eso es muy importante, Ujú. ordenar los conceptos. Y por eso este es valioso el aporte de Fátima en esto, para ayudarnos a pensar el tema de la sociedad, cómo se configuró la sociedad argentina y estos preconceptos del racismo que también se confunden con la xenofobia, por ejemplo, que es otro Es concepto otro tema, diferente, claro, otro que concepto. no tiene que ver con esto, pero que está también vinculado a la discriminación en general, ¿no es Exactamente. cierto? Son todos Y hoy que conceptos lo diferentes, vemos que va hacia un camino que también va de la mano con la violencia, porque lo estamos viendo en las por noticias. supuesto. Fátima, un gusto. Muchísimas gracias por el aporte, muchísimas gracias por la reflexión que nos diste, que nos ayuda por lo menos a pensar desde ese lugar y a entender un poquitito más, ¿no? A comprenderlo desde un lugar más académico, como lo decía Alexis. Dejanos tu última reflexión, Fátima. ¿Qué Y mensaje nos queda? quizás nos queda la posibilidad de reflexionar, creo que lo importante es repensar siempre de que tanto el racismo como la discriminación y la xenofobia son cuestiones que se van, que son luchas que se van ganando con el tiempo. Argentina y ciertos grupos étnico-raciales en Argentina lucharon mucho para lograr su igualdad, su libertad, para lograr igualdad de oportunidad. Y creo que eso no significa que seamos menos racistas que otros, al contrario, tenemos una historia y una trayectoria histórica que hay que entenderla desde ese lugar. La mirada histórica y antropológica es fundamental para entender quiénes somos en Argentina. No compararnos con otras naciones, sino pensar nuestro propio recorrido, un recorrido en búsqueda de la igualdad civil, de la libertad, y creo que esos son los dos principios fundamentales, que la sociedad argentina se piensa igualitaria, pero que todavía hay una lucha constante todos los días, que no está cerrado este proceso. Entonces, lo que pasó en el Mundial es la apertura para repensarnos como sociedad y reconstruir ciertos principios y tratar de trabajar en una igualdad que se construye codo a codo con el otro. Es fundamental eso. Tanto los procesos de la educación como los procesos de atender a los diferentes y atender a las minorías. Creo que es fundamental eso, que esto es un proceso de aprendizaje y reflexión. Esa es mi reflexión final. Ujú. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Fátima. Muchísimas gracias. Y creo que nos queda pendiente hablar con Fátima en una próxima nota y que puedas venir al piso para hacerlo acá en el estudio y con mucho más tiempo explayarnos sobre la historia de los afrodescendientes en Sería Corrientes. buenísimo La verdad que realmente. es un tema muy Sería lindo de buenísimo. tratar ella tiene una información, unas estadísticas, un Claro, una estudio estudiosa sobre el tema, ¿no? muy importante sobre el tema. Gracias, un gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Un gusto Gracias, estar Fátima. con ustedes. un Hasta gusto, luego. totalmente. Gracias. Bueno, bien, bien porque es como también nos hizo mirar desde otro lugar, nos dio una mirada, eh, Sistémica, digamos, bueno, ¿no? bien, sí, Sistematizada, académica. Yo creo que siempre la mirada académica, siempre el aporte, la contribución académica es lo que ayuda a sí, ordenar los sí, porque si no conceptos. decimos cualquier Porque si cosa no, realmente. escuchamos Y opiniones, pero no todas están acertadas. totalmente. Muchísimas gracias, señor Alexis. Gracias. Te va a estar haciendo la Bienal. Me estoy yendo a la Bienal, me estoy yendo a la inauguración del quinto Congreso Internacional de Artes. Voy a estar miércoles, jueves y viernes participando de las conferencias y de las ponencias en el espacio Sinergia, que es dentro del Domo del Centenario, donde se está desarrollando el predio de la Bienal. Bien, que va a estar hasta el domingo, hasta el Hasta el domingo. Ir a domingo, visitarla porque realmente está espectacular. No se pierdan. viernes a las 20 horas La en el orquesta. Domo, el Oh, ensamble de las qué orquestas, lindo. una gala de música clásica Eso para hay que disfrutar. tener reserva, lugar, se paga, No, todo es todo libre y es libre, gratuito, gratuito. es parte de las 200 actividades Wow, libres y gratuitas que tiene la Bienal en todo su programa. bueno, Todos los días hay de todo para ver, así que este fin de semana
no se pierda la Bienal, dése una vuelta por Resistencia porque es el centro del turismo cultural de estos días. Muchísimas gracias y nosotros nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.